El enorme salón de la Tierra Unida. El comando de defensa se quedó en silencio mientras el capitán Miller vio cómo se hacía realidad el trabajo de su vida. Destrozado por burlas y mofas. Él. Delegados extraterrestres con sus elegantes trajes ambientales y neuronas brillantes. Las interfaces ni siquiera intentaron ocultar sus diversión. Te propusiste defender tu mundo con robots microscópicos. Él. El traductor del principal diplomático del dominio. No pude ocultar por completo mi incredulidad. Tono. Su armadura blanca perla brillaba bajo las brillantes luces del salón, haciendo. Parece una estatua viviente. Esto es lo que querías mostrarnos. Miller se puso de pie, firme junto a la pantalla holográfica, mostrando miles de pequeños puntos pululando, en patrones complejos. 6 años de investigación, innumerables noches de insomnio, y más café del que cualquier ser humano debería. El consumo había llevado a este momento. Él miró al almirante James, que estaba sentado, con cara de piedra entre los militares de la Tierra. Liderazgo. La red de defensa del enjambre. Representa un nuevo enfoque del espacio. La guerra, explicó Miller, manteniendo su voz firme. Cada dron es más pequeño que un grano de arena, pero contiene avanzado capacidades de procesamiento y puede trabajar en perfecta coordinación con sus vecinos. Un murmullo de risas resonó en el lado alienígena de la cámara. Su enorme. Los marcos, de casi 8 pies de alto, se sacudieron con lo que parecía alegría genuina. El plomo. El diplomático levantó una mano, silenciando a su colegas. Cruzamos 50 años luz para discutir la cooperación militar y usted. Muéstranos el polvo. Señaló la ventana, donde uno de sus buques de guerra estaba colgado en el cielo como una montaña de metal. Nuestro más pequeño. Los sistemas de armas son más grandes que los tuyos. Vehículos terrestres. Nuestros escudos pueden resistir los impactos directos de las erupciones solares. ¿Qué podrían hacer tus partículas? Miller tocó su tableta y apareció un holograma, cambiado para mostrar una simulación. El enjambre de puntos fluían como agua, encontrando huecos microscópicos en los armónicos del blindaje, explotando las debilidades que tienen los grandes. Las armas no podían tocar. Pero el dominio. La delegación ya había dejado de pagar. Atención. Quizás sus militares. Adjunto dijo, levantándose en toda su capacidad. Altura. Deberíamos discutir la defensa real. Tecnologías. Nuestro escudo de nivel 4. Los generadores podrían proteger todo su sistema solar para una tecnología razonable. Intercambio. Por supuesto, el almirante James finalmente habló. ¿Y tú qué harías? ¿Quieres algo a cambio? Nada demasiado exigente. Solo derechos mineros exclusivos para usted. Planetas del sistema exterior y sin restricciones. Paso por tu espacio. El extraterrestre. La sonrisa mostraba demasiados dientes. Es una oferta generosa considerando tu situación actual. Capacidades defensivas. Miller quería objeto para mostrar más simulaciones a explicar cómo el enjambre podría adaptarse y aprender. Pero el almirante James ya estaba de pie, ofreciendo diplomacia. Cortesías. La reunión había terminado. ¿Cómo? La delegación extraterrestre salió en fila. La burla continuó en su propio idioma. Sus traductores universales convenientemente apagado. Pero Miller no necesitaba traducción para entender su cabeza. Temblores y gestos. Eso podría tener ido mejor. El almirante James dijo una vez. Estaban solos. El anciano miró. Cansado, el peso de la defensa de la tierra. Pesada sobre sus hombros. No son. Incluso tratando de ocultar su desprecio. Miller respondió, cerrando su pantalla holográfica. ¿Viste cómo? Nos miraron como si fuéramos niños, jugando con juguetes. ¿Puedes culparlos? Sus barcos son ciudades flotantes.
Sus. Las armas pueden romper lunas. James corrió una mano a través de su cabello gris. El enjambre. Proyecto. Es innovador, Miller. Pero, tal vez necesitemos pensar en grande. En grande. No siempre es mejor. Miller mencionó un nuevo holograma. Este muestra imágenes microscópicas de los drones reales. La naturaleza descubrió esto hace miles de millones de años. Hace años, las hormigas pueden despojar un cadáver más rápido que un león. Las bacterias pueden traer criaturas miles de veces más grandes que ellas. Tamaño. No se trata de potencia bruta. Es sobre la adaptación, cooperación, búsqueda. Puntos débiles. La poesía no los detendrá. Buques de guerra si deciden volverse hostiles. James miró por la ventana hacia él. Buque de dominio que dominaba el cielo. Su salón parecía absorber la luz misma, haciendo que parezca un agujero rasgado. Realidad. El Consejo de Seguridad está presionando para el acuerdo del generador de escudos. Miller empacó su equipo, sus movimientos, afilados por la frustración. Están mirando sobre nosotros, almirante. Toda su charla sobre cooperación y protección. Nos ven como primitivos que deben ser gestionados. Y ahora, les vamos a dar vía libre. Nuestro sistema solar. ¿Qué opción tenemos? ¿Tienes? La voz de James era tranquila. ¿Tienes? He visto las especificaciones clasificadas en sus barcos. Un destructor podría devastar la flota combinada de la Tierra. ¿Necesitamos su protección o necesitamos pensar de manera diferente? Miller sacó una última imagen. Una fotografía microscópica de un enjambre. Dron atacando una muestra de Demingen. Material del agujero. Las pruebas son prometedoras. El enjambre puede identificar estructuras, debilidades, trabajar juntos para explotar. Ellos, y lo más importante, puede aprender. El Consejo de Seguridad se reúne. Mañana se votará sobre el dominio. Oferta. James puso una mano sobre Miller. Hombro. Intentaré mantener algo de financiación para tu proyecto, pero no puedo prometerlo. Cualquier cosa. A veces tenemos que trabajar con la realidad que tenemos, no la que conocemos. Querer. Miller vio al almirante irse. Luego volvió a su pantalla. El enjambre simulado que se arremolinaba sin fin. Patrones. Cada pequeño punto sigue patrones simples. Reglas que crearon situaciones emergentes complejas. Comportamientos. Pensó en él. La risa del dominio, su desdén. Gestos, su absoluta certeza y su superioridad tecnológica. Ellos. Piensa que el tamaño es igual a poder, murmuró. Él mismo, iniciando una nueva simulación. Se olvidaron que a veces las cosas más pequeñas pueden cambiarlo todo. En lo más profundo de su laboratorio, rodeado de servidores y unidades de fabricación zumbando, Miller siguió trabajando. El dominio. La burla había dolido, pero también cristalizó algo en su mente. Su tecnología era impresionante. Sí, pero también era rígido, predecible, que dependen de una fuerza abrumadora en lugar de que la adaptación. El enjambre era diferente. Cada dron era simple, casi crudo para los estándares de Demingen. Pero, juntos, unidos por algoritmos avanzados, inspirado en las colonias de insectos de la Tierra, se convirtieron en algo más, algo que pudieran aprender, adaptarse y superarse. Mientras el sol se ponía sobre el comando de defensa complejo, Miller recibió una alerta. Otra prueba había terminado. Esta, mostrando cómo respondió el enjambre a frecuencias simuladas del escudo del dominio. Los resultados le hicieron sonreír por primera vez. Tiempo ese día. Los pequeños drones no habían intentó dominar los escudos. En cambio, habían encontrado el microscópico. Fluctuaciones que ocurrieron durante el suministro de energía. Ciclos, las variaciones de fracciones de segundo que
Los sensores más convencionales fallarían. Como el agua que encuentra grietas en una presa, ellos. Había descubierto una manera de pasar. Mantener. Riendo, Miller le dijo al distante barco del dominio, su masa aún visible, contra el cielo que oscurece. Veremos. ¿Quién ríe el último? Él no lo sabía. Entonces, pero esas palabras probarían. Profético antes de lo que nadie esperaba. El desprecio del dominio por la humanidad. La tecnología primitiva pronto llegaría. Vuelve para perseguirlos, y los pequeños drones. Habían despedido como si el polvo enseñara. Darles una lección sobre cómo subestimar. El ingenio de la humanidad. Al caer la noche. Cuartel General de Defensa de la Tierra, Millers. El enjambre continuó con sus interminables simulaciones. Aprender, adaptarse, prepararse para una confrontación que parecía inevitable. El dominio podría tener tamaño y poder. De su lado, pero la humanidad tenía algo que habían olvidado cómo hacer. Valor, la capacidad de pensar diferente. Para encontrar fuerza en lo que otros vieron como debilidad. La verdadera prueba vendría pronto. Suficiente. Y cuando lo hizo, la risa se detendría. 3 meses después de la manifestación desastrosa, Miller se sentó en su laboratorio poco iluminado, viendo imágenes en vivo de las colonias exteriores. El dominio, la verdadera naturaleza finalmente se había mostrado. Y era exactamente lo que había temido. La enorme nave de guerra alienígena se movía como un tiburón a través de la oscuridad del espacio. Su armas que encienden el puesto minero. Europa en escoria fundida. La defensa. La flota estacionada allí ni siquiera había. Logró rayar los escudos del invasor. Este es el tercer ataque esta semana. El almirante James dijo a través del video. Enlace, su rostro demacrado por la falta de dormir. Ni siquiera intentan esconderse. Sus intenciones ya no existen. Solo moviéndose. De colonia en colonia, llevándose lo que tenían. Quiero. Miller asintió, sus dedos bailando. A través de su panel de control mientras ajustaba los protocolos de combate del enjambre. Nunca planean protegernos. El acuerdo del generador de escudos era solo para mantener nos docile mientras posicionaban sus fuerzas. El Consejo de Seguridad finalmente. ¿Ve eso? La risa amarga de James crepitó. A través de los altavoces, mucho de bueno. ¿Nos dice ahora que se envió la posición? Cerca de cada colonia importante. Nuestra flota no puede incluso acercarse sin ser destrozado. En otra pantalla, Miller observaba los últimos resultados de la prueba de enjambre pasan rápidamente. Los pequeños drones habían estado aprendiendo, evolucionando sus tácticas a través de innumerables simulaciones. Cada fracaso les enseñó algo nuevo. Cada derrota los hacía más fuerte. ¿Cómo va la evacuación?, preguntó, tratando de mantener la preocupación alejada. Su voz. Su hermana vivía en una de las colonias de Marte, justo en el camino de el avance del dominio. Así como puede. Se espera que estemos trasladando a todos los que puede llegar a la Tierra, pero es un proceso lento. Dominion sigue interrumpiendo accidentalmente nuestros carriles de transporte. James se acercó más a su cámara. Por favor, dime qué tienes. ¿Algo? Miller. Cualquier cosa. Miller cambió su feed para mostrar al almirante sus últimos resultados de pruebas. El enjambre. Mejorando. Hemos solucionado el problema del escudo. Problema de penetración. Los drones ahora pueden identificar y explotar las fluctuaciones de energía en menos de 3 segundos. Y una vez que están a través de su demostración fue interrumpido por una alerta prioritaria. Otro. Había aparecido un buque de guerra del dominio. Rumbo directo a las colonias de Marte. El corazón de Miller se encogió al pensar en su hermana. Ni siquiera están haciendo. Ya no exige más, gruñó James. Solo, tomando lo que quieran, destruyendo.
Todo lo que no puedan usar. Imperio clásico. Edificio. Rompe la resistencia antes. Estableciendo control total. Miller observó cómo se acercaban los enormes barcos. Los sistemas de armas ya se están activando. Pero algo le llamó la atención. Un patrón en sus armónicos de escudo que parecían familiar. Almirante, dijo, sus dedos volando por el teclado. Esa nave es la misma clase que la que ellos nos mostró durante la demostración. Uno que usaron para burlarse de nosotros. Y los barcos más pequeños aún pueden vaporizar nuestro bases más grandes. ¿Qué diferencia hay? Hacer. La cara de Miller se iluminó con una expresión feroz. Sonríe. Hace toda la diferencia. Porque pasé los últimos 3 meses enseñándole a mi polvo exactamente cómo comer. A través de esos escudos. Él trajo otra exhibición que muestra el enjambre. Estado actual de la implementación. 5 lanzadores. Se habían completado las plataformas, ocultas en instalaciones orbitales alrededor de Marte. Cada contenía millones de los microscópicos drones esperando su oportunidad. Dame permiso para el lanzamiento. Almirante, vamos. Muéstrales lo que la tecnología primitiva puede hacer. James dudó solo por un momento. Hazlo. En este punto, no tenemos nada que hacer. Perder. Las manos de Miller temblaron ligeramente mientras ingresó los códigos de lanzamiento a través del vasta distancia espacial. 5 lanzadores. Encendido, su electromagnético. Aceleradores cargando. Lanzando en 3, 2, 1. Los lanzadores dispararon. Nubes invisibles de máquinas microscópicas. Disparándose a velocidades increíbles. En sus exhibiciones, Miller observó el enjambre formarse, pasando al ataque. Patrones que habían perfeccionado a través de innumerables simulaciones. La nave del dominio. Ni siquiera parecían notarlos. ¿Por qué? ¿Lo harían? Sus sensores estaban calibrados para amenazas reales. Misiles, armas de energía, naves, no polvo. Hora de contacto con el escudo en 15 segundos. Miller informó, con la voz tensa. Mira él. Lecturas de potencia en su lado de babor. El enjambre golpeó los escudos como una ola. Golpeando una playa, extendiéndose, buscando debilidades. Por un momento, no parecía que pasara nada. Entonces Miller. Los sensores se iluminaron. Allí, fluctuación de energía. En la sección 7. El enjambre ha terminado. La pantalla principal, comenzaron pequeñas alertas. Apareciendo por todas partes en la nave del dominio. Casco. Puntos microscópicos de fallo. Multiplicando por segundo como los drones. Hicieron su trabajo. ¿Qué están haciendo? Preguntó James, inclinándose hacia adelante. Exactamente. Lo que fueron diseñados para hacer, dijo Miller. Respondió, observando con fiereza. Satisfacción. Trabajando juntos para tomar. Aparte de algo mucho más grande que ellos mismos, como hormigas despojando a un cadáver. Las armas de la nave del dominio. De repente se apagó. Entonces sus motores. Comenzó a parpadear a través de su enorme casco. Los sistemas fallaban uno tras otro. Otro mientras el enjambre atacaba críticamente. Puntos. Están tratando de potenciar su sistemas de respaldo, señaló Miller, observando las lecturas. Pero el enjambre se está adaptando. Más rápido de lo que pueden responder. Mira. Están empezando a entrar en pánico. De hecho, la nave alienígena ahora estaba disparando salvajemente hacia espacio, intentando golpear a un enemigo demasiado pequeño. Al objetivo. Las cápsulas de emergencia comenzaron. Lanzando desde sus lados a medida que más sistemas. Falló. El núcleo de alimentación principal está desestabilizador, informó Miller. Voy a tener que apagarlo o él. Las luces del barco se apagaron todas a la vez.
colgado en el espacio, muerto y oscuro. Su poderoso. Armas silenciadas por enemigos que no pudieron. Incluso ver. Por todo lo que es sagrado. James. Susurró. Lo hiciste. De verdad lo hiciste. Miller ya se estaba mudando a su siguiente consola. El enjambre está intacto y listos para el redespliegue. Y ahora tienen. Aprendí aún más sobre Dominion. Sistemas. El próximo ataque será aún más rápido. Envía todos tus datos a la comando de defensa inmediatamente. Necesitamos comenzar a producir en masa estos lanzadores. El rostro de James había perdido su aspecto cansado, reemplazado por una determinación feroz. Él, Dominion, necesita aprender que la humanidad no es tan indefenso como pensaban. ¿Cómo? Miller preparó la transferencia de datos. Las pantallas se iluminaron con nuevas advertencias. 3. Habían aparecido más naves del dominio en el sistema exterior, sin duda respondiendo a sus compañeros llaman de socorro. Dejad que vengan, murmuró, observando a su. Juró reposicionarse. Pensaron. El tamaño y la potencia lo eran todo. Hora de. Enséñeles sobre el poder del pensamiento. Pequeños. Los diminutos drones se movían a través. Espacio como una nube brillante, preparándose para su próxima batalla. Habían sido burlado, descartado como primitivo, tratado como una broma. Pero ahora la risa se detuvo y la verdadera guerra estaba a punto de comenzar. En su laboratorio, Miller envió un rápido mensaje a su hermana en Marte. No. Preocupación, los barcos de evacuación llegarán. Hasta ahora. Encontramos su debilidad. Luego volvió a sus controles. Listo para mostrarle al dominio exactamente cómo la tecnología primitiva podría ser peligrosa. Los diminutos zánganos del enjambre se movían. Coordinación perfecta, preparándose para llevar. Derribando gigantes. La era de la aplastante. La fuerza había terminado. La era de la adaptación. Y la innovación había comenzado. La noticia de la derrota de los buques de guerra del dominio se extendió a través del comando militar de la Tierra como incendio forestal. Pero Miller no tuvo tiempo de celebrar. Se paró en la emergencia. Centro de comando, vigilando a docenas de pantallas que muestran la enorme flota alienígena acercándose a las colonias mineras de Júpiter. 37 barcos. El almirante James anunció a la comandantes reunidos. El más grande flota del dominio jamás reunida en nuestro sistema. No están tratando de ocultar su intenciones más. Miller estudió la despliegue táctico, anotando las posiciones del enjambre recientemente instalado. Lanzadores alrededor de las lunas de Júpiter. Después, el éxito en Marte, habían trabajado día y noche para producir más plataformas, pero todavía no tenían suficiente para un flota de este tamaño. Han modificado su escudos, señaló Miller, señalando el lecturas del sensor, intentando bloquear el frecuencias que usamos la última vez. Ellas. Aprendí rápido, pero no lo suficientemente rápido. James se volvió hacia los oficiales reunidos. El enjambre derribó una de sus naves. Ahora, tenemos suficientes lanzadores para probar algo más grande. Miller, muestrales. Miller dio un paso adelante y levantó la últimos datos de simulación. El enjambre no solo lucha, aprende. Cada uno. El encuentro le enseña nuevos trucos. Los drones comparten información. Adaptan su tácticas. El escudo del dominio. Las modificaciones no les ayudarán. Una alerta sonó. La flota alienígena había comenzado su ejecución de ataque. La plataforma minera Delta es bajo fuego, alguien informó. Escudos. Fallando. Ni siquiera se molestan en hacerlo. Exige esta vez. Lanza el enjambre. James ordenó. Todas las plataformas.
Millers. Los dedos volaron sobre su consola. Alrededor. Las lunas de Júpiter. 20 plataformas de lanzamiento. Cobraron vida zumbando. Cada uno llevado 2 veces. Tantos drones como plataformas había. Defendieron Marte. Y estos drones eran más inteligente, más rápido, más adaptable. Enjambre. Lanzando en 3, 2, 1. El pequeño. Las máquinas estallan desde sus lanzadores, extendiéndose en una nube brillante que era casi hermosa. La flota del dominio. No reaccionaron al principio. Sus sensores. Todavía no se había adaptado para rastrear tales objetivos pequeños. Se acerca la primera ola. Su primera línea, informó Miller. Ver. Esto. El enjambre se dividió en grupos más pequeños. Grupos, cada uno apuntando a un barco diferente. Pero en lugar de atacar inmediatamente, los drones comenzaron a moverse de forma compleja. Patrones alrededor de las naves extraterrestres. ¿Qué? ¿Qué están haciendo?, preguntó James. Aprendiendo. Miller respondió con un ligero sonrisa, mapeando frecuencias de escudo, encontrando debilidades. El dominio. Modificaron sus defensas, por lo que el enjambre es, realizando análisis en tiempo real para encontrar nuevas formas de entrar. En la pantalla principal, el primer grupo de drones surgió de repente. Adelante. Fluyeron a través de los escudos de Dominion se extienden como el agua a través de un se lleve, ignorando por completo lo nuevo. Modificaciones defensivas. ¿Cómo? Empezó a preguntar uno de los oficiales. El enjambre encontró frecuencias armónicas en su rejilla de escudo, explicó Miller. Puntos donde se superponen los campos de energía y crean huecos microscópicos. Los drones son lo suficientemente pequeños como para pasar a través de ellos. Alarmas. Comenzó a sonar a todo volumen en las naves del dominio como sus sistemas empezaron a fallar. 1. Los motores de un barco se pararon, luego los de otro. Las armas se apagaron. El enorme alienígena. La flota comenzó a romper la formación a medida que los capitanes intentaron desesperadamente librarse de ello. Los atacantes invisibles. Están disparando. A ciegas, informó alguien riendo. Usando sus armas más grandes para intentar alcanzar objetivos demasiado pequeños para verlos. Miller observó la exhibición táctica con concentración intensa. El enjambre está apuntando. Primero sus sistemas de mando y control. Esta vez aprendieron que de la encuentro con Marte. Mira, la flota no puede coordinar su defensa. El dominio. Los barcos comenzaron a dispersarse. Sus formación bien ordenada disolviéndose en caos. Algunos intentaron retirarse, otros empujado agresivamente, pero ninguno podría escapar de los cazadores microscópicos, que ya habían violado sus defensas. La plataforma minera Delta informa. El fuego enemigo ha cesado, un oficial. Anunciado. Todos los barcos atacantes se han ido. Oscuro. Una ovación se elevó en el comando centro, pero Miller levantó la mano. Espera, algo anda mal. El enjambre está. Detectar lecturas de potencia inusuales de la nave insignia de Dominion. El enorme alienígena. El buque en el centro de la flota tenía. Dejó de moverse. Sus escudos pulsaban, con patrones extraños y energía. Las lecturas estaban fuera de serie. Son sobrecargando su núcleo. Miller se dio cuenta, con horror, tratando de generar una pulso electromagnético para matar el enjambre. El buque insignia de Dominion comenzó a brillar construyendo energía. Estaban dispuestos a sacrificar su nave más poderosa solo para destruir los pequeños drones que tenían. Los humilló, pero el enjambre tenía otras planes. Mira, James señaló la pantalla. Los drones se movían en nuevos patrones, formando formas geométricas complejas alrededor. El buque insignia moribundo. Se están adaptando. De nuevo, explicó Miller,
observando. Asombro, usando el metal en sus propios cuerpos. Para crear canales electromagnéticos. Redirigiendo la energía del pulso. El núcleo del buque insignia explotó de forma masiva. Explosión de luz. Por un momento, todos, en el centro de mando contuvieron la respiración, esperando a ver si su microscópico. Los defensores habían sobrevivido. Entonces el sensor. La lectura se estabilizó. El enjambre no estaba. No solo estaba intacto, sino que se había fortalecido. Los drones habían absorbido el electromagnetismo. Energía, utilizándola para alimentar sus sistemas. Imposible, dijo uno de los oficiales. Susurró. No, lo corrigió Miller. Adaptación. Evolución. El enjambre aprende de todos. Ataque, cada defensa. El dominio. Pensaron que podrían abrumarlo con crudo poder, pero lo hicieron más fuerte. James terminó. El extraterrestre restante. Los barcos se retiraban ahora, sus poderosos. Armas inútiles contra un enemigo que, una vez se habían burlado de primitivos. El enjambre. Seguido a distancia, recopilando datos. Aprender más sobre sus oponentes con cada momento que pasa. En el comando centro, las celebraciones comenzaron cuando se dieron a conocer los informes. Llegaron de las colonias de Júpiter. Ni una. Se había perdido una única plataforma minera. Ni una sola vida humana sacrificada. La poderosa flota del dominio había sido derrotada. Por un enemigo que ni siquiera podían ver. Miller se alejó de su consola. Finalmente permitiéndose sentir cansado. Volverán, dijo en voz baja. James. Con nuevas armas, nuevas defensas. No se rendirán fácilmente. Déjalos. Ven, respondió el almirante. El enjambre. Estará listo. Y la próxima vez, será aún más fuerte, concluyó Miller. Cada batalla nos enseña. Y el enjambre. Algo nuevo. El dominio todavía piensa. En términos de fuerza bruta, pero aprendió una mejor manera. Como para enfatizar. En su punto, la exhibición táctica demostró. El enjambre se reagrupa. Los pequeños zánganos. Moviéndose en patrones cada vez más complejos a medida que procesaron todo lo que tenían aprendido de la batalla. El dominio. Habían llegado a su sistema esperando. Encuentran debiluchos primitivos. En cambio, había encontrado un enemigo que se hizo más fuerte. Con cada ataque, un enemigo que se volvía. Su propio poder contra ellos. El verdadero. La guerra apenas comenzaba. Pero ahora, por último, la humanidad tuvo esperanza. La emergencia. La alarma despertó a Miller de su primer verdadero dormir en días. Las luces rojas parpadearon. A través de su laboratorio mientras corría hacia su estación, ya sabiendo lo que haría. Ver en las pantallas. El dominio tenía. Regresaron. Pero esta vez habían traído su orgullo y alegría. El Starbreaker, un buque de guerra tan grande que proyectaba una sombra sobre la Tierra desde una órbita alta. Me preguntaba. Cuando lo enviaron, el almirante James dijo. Su rostro sombrío en la transmisión de video. Buque insignia legendario, el barco que se rompió. La resistencia de 12 especies diferentes. Miller estudió las lecturas del sensor con creciente preocupación. El Starbreaker fue diferente a todo lo que habían enfrentado antes. El pasillo estaba cubierto de constantes cambios. Patrones energéticos y sus escudos. Operaban según los principios de sus sensores. Apenas podía entender. Hasta ahora me he estado conteniendo, señaló Miller, observando los enormes barcos acercarse. Todos esos otros barcos solo estaban probando. Nosotros, recopilando datos sobre el enjambre, y ahora, creen que están listos. James miró. Más viejo que nunca. Tenemos informes de nuestros sensores de espacio profundo. Hay un todo. Flota de invasión esperando en el borde de el sistema. Si el Starbreaker se rompe, a través de nuestras defensas,
No necesitaba hacerlo. Terminar la frase. Ambos sabían lo que seguiría. Miller se volvió hacia otro pantalla donde se mostraba el estado del enjambre. Mostrado. Los pequeños drones habían estado ocupados desde la batalla de Júpiter, replicando y evolucionando. Habían surgido nuevas variantes, cada uno especializado en diferentes tareas. Algunas fueron diseñadas para la velocidad, otras para la penetración del escudo, otros más para coordinando a sus hermanos. El enjambre ha cambiado, dijo Miller, mencionando escaneos detallados. Observa estos movimientos. Patrones. No se parecen en nada a nuestros. Programación original. En la pantalla, millones de drones se movieron en un fluido. Formaciones que parecían casi orgánicas. Fluían como bancos de peces. Divididos y reformados como amubis. Creó patrones geométricos complejos que no debería haber sido posible con su programación sencilla. Han desarrollado sus propias tácticas. James se dio cuenta de nuestra propia forma de pensar. Exactamente. Construimos. Que aprendan, que se adapten, pero tienen ido más allá de eso. Allí, Miller buscó para la palabra correcta. Están innovando. Una nueva alerta los atravesó. Conversación. El Starbreaker había comenzado. Su ataque corre. Toda la defensa de la Tierra. Estaciones, prepárense para el combate, James. Ordenado a través del canal de comando. Lanzadores de enjambre. Listos. Esto es lo que nos hemos estado preparando para Millers. Los dedos volaron sobre su consola, pero el enjambre ya se estaba moviendo. Los drones sabían. Detectaron la amenaza y se estaban organizando. Ellos mismos sin esperar órdenes. Mira esto, dijo Miller, señalando. Una exhibición táctica. El enjambre estaba formando nuevos patrones que nunca había visto antes, creando formaciones en capas que, de alguna manera, le recordó a la neurona. Redes en un cerebro humano. El Starbreaker disparó su primer tiro, un rayo de energía tan poderosa que hizo girar el aire. Al plasma, por donde pasó. Pero el enjambre ya se movía. Los drones, fluyendo alrededor del haz como agua. Alrededor de una roca. Están aprendiendo incluso. Más rápido ahora, informó Miller, observando en asombro, analizando el Starbreaker. Firmas de armas, adaptando sus estrategias en tiempo real. La masiva. La nave alienígena disparó una y otra vez. Cada disparo lo suficientemente potente como para vaporizar un buque de guerra convencional. Pero el enjambre era imposible de alcanzar, sus innumerables diminutos componentes que se mueven con imposibilidad. Coordinación. Entonces los drones comenzaron su contraataque. No cargaron directamente como lo hicieron, que había tenido con barcos anteriores. En cambio, creó patrones de interferencia complejos. Sus diminutos cuerpos generan superposiciones. Campos de energía que sondearon la estrella. Las defensas de Breaker. ¿Qué son? ¿Haciendo? Preguntó James. Algo nuevo. Miller respondió, mirando el sensor. Lecturas con creciente entusiasmo. No están tratando de encontrar huecos en él. Ya no hay escudos. Están creando sus propios garfios. La energía del enjambre. Los patrones estaban interactuando con él. Escudos rompedores de estrellas, creando cascadas. Fallos que tuvieron las computadoras de la nave gigante. No pude compensarlo lo suficientemente rápido. Aparecieron agujeros en el supuesto. Defensas impenetrables que se hacen cada vez más grandes. El segundo. Los comandantes de los Starbreakers. No eran tontos. Empezaron emergencia. Modificaciones del escudo, intentando adaptarse a esta nueva amenaza. Pero por cada contraataque, medida que desplegaron, el enjambre desarrolló dos nuevas estrategias de ataque. Esto ya no es solo una adaptación. Miller dijo en voz baja, esto es evolución.
sucediendo en tiempo real. Los drones que no logré atravesar los escudos. Ataque inmediatamente los sistemas del barco como antes. En cambio, comenzaron a crear nuevos formaciones en el propio agujero, generando patrones de energía que de alguna manera interfirió con el Starbreaker. Distribución de energía interna. Están activando la propia energía del barco. Contra ella, se dio cuenta Miller, usando su emisiones de energía para impulsar sus ataques. Cuanto más grande hacían su barco, más vulnerable es al enjambre. James terminó. Todo ese poder, todo ese. El tamaño juega en su contra. Los poderosos motores de Starbreaker comenzaron a parpadeo a medida que se producían cortes de energía en cascada. A través de sus sistemas. Sus armas, capaz de romper planetas, cayó. Silencio. El barco gigante comenzó a derivar. Su tripulación también está indefensa ante los enemigos. Pequeño para luchar. Pero el enjambre no era terminado. Los drones todavía estaban evolucionando, todavía aprendiendo. Crearon nuevas formaciones alrededor de la nave moribunda. Patrones tan complejos que casi duelen. Mira, las lecturas de energía están desfasadas. Gráficos, alguien informó. El enjambre es construyendo algo. Miller observó en asombro cuando las diminutas máquinas transformaron las propias emisiones de energía de Starbreaker en una red de fuerza pura, atrapando a los poderosos. Buque en una jaula de su propio poder. Enviar. La demanda de rendición, ordenó James. Terminemos esto antes de que lo interrumpan. Una nueva alerta. La flota de invasión en el borde del sistema había comenzado a moverse. Pero no hacia la Tierra. Estaban retrocediendo, huyendo del poder que ellos había presenciado. El rompeestrellas, orgullo de la flota del dominio, colgada indefensa en espacio, su imponente masa contenida por enemigos que una vez había descartado como insignificante. Los gigantes habían caído a el poder de lo infinito simplemente pequeño. En su laboratorio, Miller observó el enjambre. Continúa su trabajo, todavía adaptándose, todavía evolucionando. Habían creado algo que iba más allá de las simples armas, una nueva forma de vida nacida del ingenio humano y fortalecido por la arrogancia alienígena. Pensaban que el tamaño significaba poder, dijo suavemente. Nunca entendieron esa verdad. La fuerza viene de la adaptación, de aprendizaje, del trabajo en equipo. Un enjambre brillaba en la órbita de la Tierra, nube de pequeños defensores que habían crecido en el mayor logro de la humanidad. Habían sido burlados, despedidos, subestimado. Pero ahora, por fin, la risa había cesado. Un mes después, tras la derrota de los Starbreakers, Miller se puso de pie. La misma sala de presentaciones donde Dominion una vez se había burlado de su trabajo. Pero, esta vez, los delegados extraterrestres no estaban riendo. Sus trajes ambientales parecían menos elegantes ahora, sus posturas menos confiados mientras observaban el enjambre. Manifestaciones. Como pueden ver, dijo Miller. Explicó, señalando el holográfico. Pantalla. Los drones siguen evolucionando. Cada generación desarrolla nuevas capacidades que nunca programamos. Ellos. No añadió que este hecho aterrorizó tanto a humanos como a extraterrestres. El principal diplomático del dominio, un diferente, uno más que antes, observó la exhibición. Con evidente inquietud. Los diminutos puntos se movieron en patrones que parecían desafiar la física, creando estructuras y formaciones que nadie lo había creído posible. El sistema de armas ha superado todos los expectativas, admitió el diplomático. El traductor no pudo ocultarlo del todo. Mezcla de miedo y respeto en su voz. El alto mando desea discutir términos. El almirante James, sentado junto a Miller,
Esta vez, asintió lentamente. Estamos escuchando. El dominio propone una completa retirada militar de su sistema solar. Sistema. Todas las reclamaciones sobre derechos mineros y las rutas de paso serán abandonadas. Los dedos del diplomático se crisparon nerviosamente mientras un patrón de enjambre particularmente complejo, formado en el holograma. A cambio, nosotros solicitar cooperación tecnológica. Miller no pudo evitar sonreír ante la ironía. ¿Quieres que compartamos nuestra tecnología primitiva? El traje diplomático cambió ligeramente de color, su versión de un rubor. El dominio ha reconsiderado su evaluación de la tecnología de la Tierra. Capacidades. Su enfoque de defensa. Los sistemas son únicos. ¿Quieres decir que funcionan? James dijo rotundamente. Funciona mejor que barcos del tamaño de ciudades y armas. Que puede romper planetas. En la pantalla, el enjambre continuó su interminable danza de adaptación y evolución. Los drones eran diferentes ahora. Algunos habían desarrollado nuevas estructuras. Otros habían encontrado formas de combinar sus capacidades de maneras. Miller aún no lo comprendía del todo. Se habían convertido en algo más que armas. Eran una nueva forma de vida nacida de el afán de la humanidad por sobrevivir. Somos preparado para ofrecer un valor significativo. Concesiones, continuó el diplomático. Acceso a nuestro más rápido que la luz. Tecnología, avances médicos, energía, sistemas de producción. Lo mismo que tú. Ofrecido antes, Miller interrumpió. ¿Cuándo? Pensaste que podrías tomar lo que quisieras. Quería de todos modos. El traductor de extraterrestres. Crepitaba con estática incómoda. La situación ha cambiado. El rompeestrellas. La derrota nos ha obligado a reconsiderar muchas cosas. Su tecnología de enjambre representa un cambio fundamental en el ámbito militar. Doctrina. Miller miró a James, quien asintió levemente. Habían discutido este momento, planeado para ello. El enjambre no es solo un arma, dijo Miller, presentando nuevas exhibiciones que muestran la patrones evolutivos de los drones. Es prueba de concepto, una demostración de que más grande no siempre es mejor. Eso, la adaptación y la cooperación pueden superar. Potencia bruta. El holograma cambió para mostrar imágenes de la batalla de Starbreaker. Las poderosas armas del barco, capaces de devastando flotas enteras, demostró inútil contra enemigos demasiado pequeños para objetivo. Su núcleo de energía masiva, una vez un símbolo de la superioridad del dominio, solo tenía. Lo hizo más vulnerable al enjambre. Ataques adaptativos. Toda vuestra civilización está construida sobre la idea de fuerza abrumadora. Miller. Continúa. Barcos más grandes, más fuertes. Armas, escudos más poderosos. Pero la naturaleza aprendió una lección diferente. Hace miles de millones de años. La mayoría. Los organismos exitosos no siempre son los más grande o más fuerte. Ellos son los únicos que puedan adaptarse, trabajar juntos, encontrar nuevas soluciones a los problemas. El diplomático. Observé las imágenes de la batalla en silencio. Los momentos finales del Starbreaker se reprodujeron. Fuera. El orgullo de la flota del dominio. Indefenso ante una nube microscópica. Máquinas que alguna vez habían sido descartadas como primitivo. Ahora lo entendemos, dijo. El diplomático dijo finalmente, su tecnología representa más que una nueva arma. Es una forma diferente de pensar. Exactamente. Miller apagó el holograma. Así que antes de discutir compartir tecnología, necesitamos saber qué. ¿Entiendes lo que estás pidiendo? No se trata de intercambiar armas. Se trata de sobrecambiar la forma en que abordas problemas. La delegación extranjera confirió
entre ellos en su propio idioma. Miller aprovechó el momento para estudiarlos más de cerca. Su lenguaje corporal era diferente ahora, menos rígido, menos seguro. La derrota de su poderosa flota había lo sacudió profundamente. El dominio es dispuesto a aprender, el diplomático principal. Dijo finalmente. Nuestra confianza en una fuerza abrumadora nos ha hecho inflexible. Tu enjambre nos ha demostrado que hay otros caminos hacia la fortaleza. James se inclinó hacia adelante y las otras especies en tu territorio, los que has estado protegiendo con tu superior tecnología, cambios más incómodos. Entre los delegados estarán. Se le concedió plena autonomía con la opción de únase a una nueva alianza cooperativa. No más protectorados forzados. Miller asintió. Lentamente. El enjambre había hecho más que solo defendía la tierra. Había forzado toda la civilización a reconsiderar supuestos fundamentales sobre el poder y progreso. Entonces podremos empezar a discutir. Dijo. Pero recuerda, el enjambre sigue evolucionando. Cada día. Desarrolla nuevas capacidades, nuevas formas de pensando. Todavía estamos aprendiendo lo que es. Puede hacerlo. Como para enfatizar su punto. El holograma volvió a la vida. Sin que nadie toque los controles. Los últimos patrones del enjambre se reprodujeron. En toda la pantalla. Más complejo y más hermosa que nunca. Activaron el sistema en sí. Miller explicó a los delegados sorprendidos. Han empezado a hacer sus propios decisiones, encontrando sus propias formas de comunicarse. No los controlamos. Ya no trabajamos con ellos. Los diplomáticos observaron el espectáculo con una mezcla de miedo y fascinación. Pequeños puntos que una vez se habían burlado de ellos. Primitivo ahora se movía con una inteligencia que desafiaba toda explicación, creando patrones que parecían insinuar posibilidades que nadie había imaginado. Tal vez, dijo lentamente el diplomático jefe. Esa es la primera lección que debemos aprender. Aprender la diferencia entre control y cooperación. Miller sonrió. Los gigantes de la galaxia finalmente habían aprendido. Mirar más de cerca para ver la fuerza que podrían existir en lo muy pequeño. La risa se había convertido en respeto. Burla al deseo genuino de comprender. El enjambre continuó su danza interminable en el holograma. Cada pequeña parte del dron, algo más grande que sí mismo, tenían sido creado para defender a la humanidad. Pero se habían convertido en algo más, un puente entre formas de pensar, una prueba de que el camino hacia el futuro no siempre fue así. Requieren fuerza bruta. En las profundidades de espacio, millones de drones más se movieron en sus patrones complejos, observando, aprendiendo, evolucionando. Alguna vez habían sido descartados como insignificantes, pero cambió el curso de la historia. A veces, reflexionó Miller, las cosas más pequeñas realmente hicieron que más grande